¿Qué tal, amigos y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a la charla de Coco con una nueva emisión. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un invitado especial que viene de Argentina y va a compartir unos temas interesantes acerca del trabajo que él hace. Y le voy a hacer unas preguntas relacionadas a esos temas, obviamente, y a ver qué opinión tiene acerca del respecto. Y bueno, se los presento. Él es Mauro Sebastián Decker Díaz, capacitador de FOPEA, es también innovador, emprendedor y periodista. Y entre otras muchas cosas más, ¿verdad? Y ya él también irá por ahí a lo largo de la charla con nosotros. Y bueno, pues ese espacio es para ti, Mauro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues Mauro, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo te la has pasado allá? ¿Cómo es ahorita el ritmo argentino con esta pandemia atravesada? Mira, a mí la pandemia me topó justo en una época de cambios. Yo estaba por dejar, no, mejor dicho, justo había dejado un par de semanas antes de que se decretara acá el aislamiento, un aislamiento muy severo, muy duro que hubo en el país. El año pasado, 2 semanas antes, yo había renunciado a mi trabajo. Yo fui editor de un diario regional en la ciudad donde vivo. Bueno, fui editor los últimos 4 años, pero trabajé ahí durante 7. Y bueno, me tomó justo la pandemia y también tener que reconvertir nuestra manera de trabajar. Me tomó en eso, en una transición laboral en donde yo quería dedicarme más a viajar para capacitar. Así que te imaginarás que encontrarme con que iba a estar, aparte de estar sin trabajo, iba a estar sin poder salir no solo de mi ciudad, sino sin poder salir de mi casa durante una buena cantidad de meses. Fue bastante duro, pero me sirvió para, ante la sorpresa y el cambio tan fuerte del estilo de vida, me sirvió para reconvertirme con un perfil más digital, incluso más digital de lo que ya era antes, ¿no? Y también reconvertir algunos proyectos para poder trabajar, digamos que ahí se fundaron las bases de las cosas que estamos haciendo hoy en mi empresa. Gracias o a pesar de estos cambios tan grandes, bueno, nos reconvertimos, encontramos sinergia con los socios actuales y bueno, estamos desarrollando muchos proyectos. Eso en el inicio. Ahora, digamos que hace unos meses se flexibilizó bastante. También en Argentina hay un proceso de vacunación muy importante, un porcentaje muy grande de la población vacunada, al menos con 2 dosis, y ya hay un número cada vez mayor con 3 dosis de diferentes vacunas. Entonces eso hizo que se flexibilizara bastante, cosa que ahora parece que después con esta llegada de la tercera ola a Argentina y la cantidad de casos pareciera como que en cualquier momento se vuelven a restringir algunas libertades. Pero hasta hace un mes la cosa estaba bastante relajada. No te digo que volviendo a diciembre de 2019, pero sí que estábamos bastante más, nos sentíamos bastante más libres y como que habíamos superado ya la parte más dura de la pandemia. Ahora se ven muchísimos casos, quizás más que en otros momentos de la pandemia, pero con una tasa de internación y una tasa de muerte muy baja en comparación. Sí, ahorita el contexto, la realidad en la que estamos con una pandemia tan, lo puedo decir, no sé cómo describir la verdad, este fenómeno, porque es una cosa muy compleja, algo muy difícil de explicar para mí. Bueno, no porque yo no tenga que ser científico o médico para explicarlo, sino que como persona, ¿no? Yo experimento pues una realidad muy distinta a la que yo tenía hace como 3 años atrás, ¿no? 3 años atrás, o dos todavía, bueno, dos y cacho atrás, y que no estaba una pandemia como esta, sino que era algo más normal, más libre, ¿no? Y más natural. Y ahorita ya no está mucho esas cosas, o bueno, no lo hay.
casi prácticamente, ¿no? Pero bueno, pues yo Es ojalá... que creo que la pandemia no solamente nos cambió nuestra realidad, porque, o sea, vivimos una realidad distinta y que las reglas de juego son distintas, sino que a su vez también generó o aceleró cambios que iban a dar eventualmente y que ahora lo vemos como súper comunes, pero que si te pones a pensar, no sé vos cómo era tu situación laboral en 2019, pero por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba, decir que íbamos a trabajar todos desde nuestras casas haciendo videoconferencias, no porque no se pudiera hacer, sino por el entorno laboral, ¿sí? Y la resistencia natural que tienen algunas personas a algunos cambios, uno decía, no, esto es imposible, esto no se puede dar. ¿Sí? Entonces, no solamente cambió nuestro estilo de vida, y esto ya lo han dicho otros alcanzadores, y yo no estoy descubriendo nada, sino que también adelantó un montón de procesos y que desde el punto de vista de la comunicación son súper interesantes y nos llenan también de oportunidades de cara a los desafíos del 2022, 2023 y posiblemente también 2024, donde no quiero ser aguafiesta, pero parece que va a estar todo más o menos así, por lo menos esos años parece que va a estar todo medio que sí, que no, que cerramos un poco, que abrimos, que alguna variante. Entonces, uno tiene que prepararse para escenarios complicados y bueno, me parece que estos procesos así se están dando para prepararnos para estos próximos años con estos trabajos híbridos y estas nuevas oportunidades que se dan en el mundo de la comunicación. Sí, y a pesar de que también estamos, digo, no es una realidad como la que antes teníamos, quizás era más natural y era más espontánea todo, ¿no? Era todo más tranquilo, era más relajado, ¿no? Como que no tenías no tenías en tu mente una concepción de algo tan peligroso, epidemiológicamente peligroso como la pandemia, ¿no? Pero bueno, dicen que en la vida pasa de todo y hay que aprender de todo también, pero bueno, la vida sabe por qué pasa, ¿no? Por alguna razón debe de pasar, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de ese tema, tú mencionaste de que volviste más digital todavía por esto que se abrieron, este boom de las redes y todo eso. Y sí, está muy bonito el sonido allá Somos atrás. tres en el rey. También saludan ellos. Pero también para que también la audiencia sepan quiénes son también. Son los papos. Pero bueno, ya después platico de ellos. Pero sí, te estaba diciendo que tú hablabas de que las tecnologías, lo que son las plataformas digitales, ahorita con este boom que han tenido, te dices que te han beneficiado bastante, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia con esas plataformas? ¿Cómo has podido sacarle el jugo a todo eso para que para que te notaras todavía más, para poder digamos que incrementar más tu valor como marca personal, pues como emprendedor, como innovador, como persona que tiene digo, injerencia en el tema? Bien, bien, es una buena pregunta y creo que la respuesta es súper fácil y posiblemente sea la base incluso de los modelos capitalistas, ¿no? Hay una necesidad que es que de buenas a primeras, como decía antes, siempre hay agentes de resistencia a los cambios, ¿sí? Y de buenas a primeras, esos agentes de resistencia, ¿sí? Personas o incluso a veces instituciones, tuvieron que adaptarse sí o sí a un entorno digital, porque si no, no podían llegar a sus audiencias, no podían llegar a sus clientes, no podían llegar a las personas a las que tienen que llegar por obligación para poder subsistir. Entonces, a partir de ese nacimiento, de esa necesidad, uno crea un servicio en consecuencia que responda a esa necesidad y la satisfaga y la atienda de una manera, de la mejor manera posible por el costo más bajo posible, ¿no? Como la esencia básica del capitalismo liberal más clásico. A partir de esa situación, de identificar no solamente uno, sino un montón de necesidades a satisfacer,
con mi equipo, empezamos a desarrollar soluciones para resolver esos problemas. Yo te contaba antes que en la transición de dejar mi trabajo, una de las cosas que quería hacer era viajar para capacitar. ¿Sí? Yo durante 2019 viajé, creo que alrededor de 20 veces en 2 meses a diferentes lugares para dar capacitaciones, en donde daba capacitaciones a grupos de 15, 20 personas, ¿no? Entonces mi idea era poder concentrarme más en eso y poder generar más capacitación presencial. Obviamente la virtualidad fue un traspié para ese objetivo, pero me dio la posibilidad de, bueno, después de hacer algunos arreglos, poder llegar incluso a vos, que estás en México, con capacitaciones. No es lo mismo, entre comillas, porque la experiencia puede ser distinta que una capacitación presencial, pero sí la oportunidad de capacitar de manera masiva, obviamente revaloriza mucho el concepto que vos mencionabas al principio de la construcción de la marca personal. Entonces, yo tomé esas dos premisas, es decir, bueno, ¿de qué manera puedo llegar a la mayor cantidad de gente con lo que estaba haciendo antes, que era dar capacitaciones y formar a pequeños medios y a periodistas independientes, y por un lado, y por otro lado, cómo puedo, las cosas que sé y que he aprendido durante los años, cómo puedo brindar con eso un servicio que sea accesible a otros que están como yo, pero que no tienen esos conocimientos previos, digamos, ¿no? Entonces, con esas dos herramientas, trabajé y obviamente siempre apoyado en herramientas digitales, porque la presencialidad fue durante todos estos años, no te quiero decir 100% nula, porque con algún cliente me he reunido, pero 98% digital, entonces hiper digitalizado todo, y reitero, eso es algo que ya estaba en proceso de mucho antes y que la pandemia lo aceleró. Entonces, de esa manera, tomé algo que no solamente era malo para mí, sino que era malo en lo global, y lo transformé de una manera que creo que en retrospectiva fue exitosa. En el momento, bueno, uno se llena de dudas, tuve algunos meses muy difíciles, pero bueno, en retrospectiva ¿se llama? Pareciera que es un proceso exitoso que es una continuidad. Yo no puedo decir que el proceso terminó. Es una continuidad porque los desarrollos de soluciones siguen en proceso, y lo que es la capacitación, bueno, este año tenemos muchos planes para llevar adelante, así que es algo que sigue avanzando. Entonces has disfrutado de esta experiencia, aunque sea diferente a como lo hacías presencialmente, ¿no? Digo que a final de cuentas te has dado cuenta que has aprendido también tú mucho esta nueva modalidad, ¿no? A pesar de que no es como lo tradicional, pero sí al menos, pues bueno, hay pues una transformación ahí, hay un cambio, y entonces como que eso es lo más ameno de todo este asunto, ¿no? Del meollo este. Pero digo que Mirá, a ti te agrada hay más, creo que lo cosas... presencial, ¿no? ¿Cómo? Te agrada más lo presencial. No sé si me agrada más, es distinto. Ya hace tiempo que no los comparo. Por ejemplo, a ver, durante el 2020 sí, era como que extrañaba todo el tiempo lo presencial. Pero después, el año que pasó, habiendo aprendido la dinámica, los tiempos, con las posibilidades que también te da lo digital, ¿sí? Porque si uno está parado en un escenario chiquito, con una pantalla de fondo, con un puntero y alguna cosita más, los recursos que uno tiene son mover un poco las manos, hablar más o menos fuerte, mirar a algunos de los concurrentes como para que sientan que hay intercambio visual, y listo, y se termina. Pero, por ejemplo, nosotros digitalmente podemos hacer un montón de cosas, jugar con las cámaras, mostrar de otra manera los contenidos, interactuar de otra manera. No es lo mismo, pero yo ya no sé si es mejor o es peor, y ya no sé si extraño tanto lo presencial. Me gusta lo presencial porque también tenemos
un contacto posterior donde uno después toma un café con el grupo que se queda hasta el final y conoce sus historias, pero en lo presencial también hemos hecho experiencia replicando una situación más o menos parecida y los resultados también fueron bastante buenos, bastante íntimos. Durante el primer año, en el 20, todo se sentía muy frío y era muy difícil a ver, yo lo sentía muy frío y era muy difícil darse cuenta si lo que uno estaba diciendo llegaba de la manera que uno esperaba. El año pasado, por ejemplo, vi creo que algo así como 20 o 25 clases en universidades y una de las cosas que yo hago por lo general es tener una pantalla con las camaritas prendidas de los alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Aprovecho eso, uno, porque cada tanto me gusta hacer algún chiste, entonces para ver si se ríen. Dos, ¿por qué? Porque cuando cambian de ventana, le cambia la coloración de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Uno se da cuenta si lo que está diciendo es aburrido, porque empieza, vos imagínate, vos me estás viendo a mí de un color, y de buenas a primeras mi cara aparece y yo voy a apagar una luz ahora, entonces se ve más oscura. Entonces, mire, yo voy a cambiar acá las pantallas que están en fondo blanco, y lo voy a poner más oscuro. Y fíjate, mira, ahí cómo cambia mi color cuando vuelvo a estar yo mirándote con atención y vuelvo a estar todo blanco. Entonces, cuando uno se da cuenta de esos detalles, uno dice, uy, estoy perdiendo la atención. Cosa que antes, cuando estabas en un escenario, vos veías cuando la gente se aburre, porque a veces se empiezan a mirar para el otro lado, tosen, se empiezan a mover, se empiezan a acomodar en la silla. Entonces, ese dinamismo es como que uno va aprendiendo el timing, y reitero, yo ya no sé si extraño lo otro, sé que son dos experiencias distintas, y creo que les pude encontrar el lado lindo a las dos. Es entendible que cuando uno está limitado solamente a algo, después quiera conocer lo otro, quiera volver a la presencialidad, pero no me molestaría, no creo que sea para nada despreciable una experiencia tipo híbrida, que es algo de lo que uno querría seguir haciendo, ¿no? Ya no solamente todo presencial, ni todo virtual, sino una cuestión más híbrida y más normal, digamos, de los próximos años. Sí, mira, las dos experiencias son igual de muy particulares. Cada cosa tiene sus propias peculiaridades, perdón. Y entonces, yo digo que hay que disfrutarlo de las dos maneras, yo creo. Y yo creo que al final de cuentas, pues la misma finalidad tienen es que uno aprenda, que uno pues conozca, que uno reflexione, critique, cuestione, todas esas cosas, ¿no? Eso se trata, como te digo, la capacitación pues no solamente es que uno adquiera el conocimiento, sino que cuando adquiere el conocimiento que uno sea funcional cognitivamente y lo empieza a reflexionar. Y eso es lo que pasa también cuando hacemos, por ejemplo, el trabajo de periodismo, ¿no? O sea, eso también, eso es principal. Si no lo hacemos, ¿cómo se puede desarrollar ese trabajo? Que alguien lo explique, entonces por eso ahí está. Entonces yo digo que las cosas son buenas. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que vos decís es súper valiosa y que me parece que, no sé, yo he trabajado mucho tiempo en lo que nosotros, no sé cómo le dirán en México, pero acá en Argentina le A ver, decimos dile yo. el minuto a minuto. Sería algo así como, no me sale cómo es la expresión en inglés. Cuando vos tenés un deadline continuo y Sí, vas... sí entiendo. No me acuerdo si es, no sé si también es el mismo término, creo que sí, pero sí se maneja ese tipo de bueno, uno de los ese tipo de problemas, cuestiones. claro, sí, cuando trabajaba como editor, en mi equipo había un grupito de periodistas, la mayoría más jóvenes que yo, pero no todos, y siempre teníamos la misma conversación, que a mí me costaba tratar el tema para que se entendiera con la gravedad que yo le veía que tenía ese tema, que era la de, bueno, uno está todo el tiempo corriendo detrás de un deadline, de un fin de publicación, que en el caso de, por ejemplo, un .com, es ya. Entonces, empezás y terminás, empezás y terminás, empezás y terminás, empezás y terminás. Y parece que es una exageración, ¿no? Pero en ciertas formas tiene
una similitud con la línea de ensamblaje de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, donde uno va poniendo una parte de un gran hilo constructor, una gran cinta constructora de ensamblaje, y todos somos parte del que sacó la foto, el que editó el video, el que hizo la entrevista, el que desgrabó, el que transcribe y el que le da el estilo y el que edita. O sea, todos somos parte de una parte chiquitita de un producto grande que se manda a la calle y parece que se hace un bien fungible, ¿no? Que no se diferencia de los demás. Entonces, esta conversación la teníamos bastante seguido, la del decir, bueno, reflexionemos sobre qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y que es algo súper importante y que muchas veces no pasa. Que, o sea, uno se deja llevar por el día a día, por la vorágine, la velocidad, la inmediatez, y se pierde esa reflexión. Entonces es súper valioso que lo menciones. Pasa lo mismo, siento lo mismo, cuando en algunas clases me toca hablar de problemáticas éticas sobre la ética del periodismo y la deontología, que es algo que se da sí o sí, o que se pueda aprender solamente si uno está en un momento de reflexión no laboral y no de otras actividades. Cuando uno tiene una reflexión cabal sobre lo que va a hacer, o lo que puede llegar a pasar, o lo que está, bueno, si está leyendo algún texto de ética, pero lo que está leyendo. Y que eso lo tiene que hacer en un momento en el que no esté inmerso en donde donde se tiene que desarrollar esa aptitud. Entonces, bueno, me parece súper válido, y que los espacios de aprendizaje, y pasa mucho también, o lo siento mucho en todo lo que es lo académico, pero bueno, en FOPEA hemos intentado más de una vez tener espacios así, en donde uno pueda tener un rato donde uno tiene que cumplir una obligación, porque uno, bueno, se anota y le pasan lista y cumple una obligación. Sin embargo tiene, no sé, 1 hora y media para pensar sobre un tema. Y cada tanto, está bien, se mostrará alguna herramienta nueva, algo que no conocías, pero mientras tanto tenés ese tiempo donde vos dejás de hacer lo que estás haciendo y podés ponerte a pensar en qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Y que no es menor, y que me parece que es una de las claves para que las cosas se puedan mejorar. Si no, uno está haciendo siempre lo mismo hasta que te dejan de consumir. Esto del consumismo y todas estas cosas que también entra dentro de esta cuestión de, pues, el periodismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro meollo más complicado de explicar, y eso creo que, bueno, podría explicarlo, pero es un tema más extenso y más complicado. Bueno, me meto ahí en esas camisas de 11 varas todavía. Por el momento es ahorita, ¿no? Ya después, a lo mejor para una capacitación, ahí sí sería bueno que lo propusiéramos adentro, ya sabes, de FOPEA, y ahí se Bueno, otra temporada de entrevistas. podría ser algo así, podría ser interesante algo así. Bueno, pues ahora sí que es cosa de reflexionarlo, de ponerlo a la mesa el tema y ya decidir qué hacer ahí. Y ahorita también con esto que hay pandemia, ¿tú cómo ves el contexto periodístico en Argentina? ¿Cómo ves que se ha transformado? ¿Cómo ha habido ese proceso? ¿Cómo se vive allá el periodismo? ¿Es diferente al de otras naciones? ¿Algo que lo hace único? ¿O es muy común como los demás? ¿Qué puedes decir de eso? Creo que en mayor o menor medida la situación es igual a la de los demás países. A mí me gusta pensar que podemos simplificar la problemática global, la global no, en realidad, la de Occidente, en diferentes estancos, digamos, ¿no? Tenemos algunas situaciones que son de los países más desarrollados o con mejor relación de PBI per cápita, en donde pareciera que que tenés dos situaciones. Los medios chiquitos y regionales desapareciendo o siendo absorbidos por más grandes, ¿sí?
los grandes grupos de medios, algunos desapareciendo porque colapsan bajo su propio peso, pero otros fortaleciéndose muchísimo. Y después tenés iniciativas de periodistas freelance o individuales que construyen medios a partir de su propia marca o de satisfacer lo que me parece uno de los movimientos más interesantes a estudiar, las necesidades hiperlocales de la información. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Con la necesidad de las personas que viven cerca tuyo. Ya no con grandes aspiraciones a conquistar el país informativo, sino de resolver la problemática de una ciudad, de un conjunto de barrios o incluso de un solo barrio en algunos lugares de Argentina donde hay mucha población. Un barrio, lo que acá se denomina barrio, puede tener miles de personas, ¿sí? Decenas de miles de personas. ¿Sí? Acá en la ciudad donde yo vivo, en Bahía Blanca, que estamos al sur de la ciudad de Buenos Aires, a 700 kilómetros, nosotros tenemos barrios que tienen hasta 20.000 personas, el barrio en sí mismo, ¿sí? Que es toda una entidad en sí mismo, un barrio. ¿Sí? No es muchas personas, pero teniendo en cuenta que las ciudades de alrededor tienen entre 15 y 20.000 personas, que un solo barrio tenga el mismo, que para otros lados es una ciudad, es bastante. Entonces tenemos esos procesos en los países más desarrollados. Y después tenemos en los países un poco menos desarrollados o con grandes crisis económicas o grandes crisis económicas estructurales, como puede ser algunos latinoamericanos, como es el caso de Argentina, en donde tenés una separación muy grande entre la realidad económica y sustento de los periodistas y lo que antes eran los medios tradicionales de comunicación, ¿sí? Que durante décadas se enriquecieron gracias a muy lucrosos medios de publicidad y de ingresos por publicidad, y que hoy están en una crisis rotunda porque no tuvieron la cintura suficiente y la velocidad para adaptarse. Entonces tenés medios que están, grandes medios concentrados de información a nivel nacional, más que nada, que están tratando de sobrevivir. No es que vayan a quebrar, porque en realidad tienen ingresos de varios frentes, no solamente de los medios, pero que están complicados. Y después un montón de medios de nivel regional o locales que desaparecieron. ¿Sí? Entonces, acá se ve el mismo proceso que se ve en el resto del mundo, pero como más agravado. ¿Por qué? Porque no tenés tanta diversidad, por ejemplo, de grandes medios. Entonces, es como que queda más en evidencia lo que está pasando. Y lo que parece que también es menos frecuente, no es poco frecuente, pero sí es menos frecuente, la de las transformaciones desde de periodista marca a medio, ¿sí? No son tantos como podrían ser por población como es en otros lugares. Quizás pueda tener que ver con la cultura del micromecenazgo, que en estos lugares no es tan común, como puede llegar a ser en Europa, como puede llegar a ser en Estados Unidos, donde es más común que si vos te gusta algo, lo acompañes económicamente. No sé cómo será en México, yo creo que debe ser más o menos parecido a cómo es acá, donde si vos podés algo tenerlo gratis, ¿para qué vas a pagarlo? No sé si esa lógica es allá también como es acá, pero bueno, esa falta de cultura de micromecenazgo es como que ralentiza muchísimo estos saltos de periodista marca que se lanza y tiene éxito creando un medio alrededor de su propia persona, o grupo de periodistas que se juntan y arman un medio para satisfacer necesidades hiperlocales, que reitero, es más o menos lo mismo que se ve en otros países, pero con esas características muy puntuales. Que a su vez le tenés que agregar, por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, una crisis estructural ya de hace varios años, que complica mucho esa brecha que yo decía en cuanto a la composición salarial y los ingresos del periodista. Periodista que no se puede dedicar 100% a su labor periodística, es un periodista que está relegando la calidad de lo que está haciendo, porque es inevitable. Vos tenés que tener 2 o 3 trabajos para poder cumplir la satisfacción de tus necesidades básicas. Es muy poco probable que, bueno, puede haber casos que sí, pero es muy poco probable que vos puedas tener un gran desempeño en cualquiera de esos 3 trabajos. Entonces es inevitable. Y eso se ve como muy agravado en esta situación.
Y después tenés el caso de algunos países, bueno, en el caso de México se ve por una cuestión de algunos lugares los casos de violencia, como puede llegar a ser, no sé, Nicaragua, Venezuela, e incluso en algunos lugares de Bolivia, donde esa situación se ve más o menos igual que en Argentina, con algunas limitaciones, algunos atrasos en algunas en la aceptación de algunas herramientas para poder crecer y a su vez un nivel de violencia mucho más grande que el que se ve en otros lugares. Entonces yo diría que Occidente está dividido en, esas, en esos estancos y después cada país tiene sus características que podemos estar meses hablando si querés. Y no las conozco todas, yo estoy más o menos en un pantallazo global. Sí, de todas maneras, aún cuando pasan tantas cosas que no podemos controlar, pero bueno, aún así se puede hacer un buen trabajo y siempre va a haber oportunidad para hacer destacar siempre lo bueno, ¿no? A final de cuentas, digo, no todo es, ahora sí que todo puro problema, también hay cosas buenas entre todo lo que hay, ¿no? Y pues yo creo que también más que nada, pues tratar de acentuar los puntos positivos de las situaciones o de la situación como esto de la pandemia y pues bueno, que también allá en tu nación pues se valore mejor el trabajo periodístico, obviamente, que más que hacer que se vea como que somos el ámbito incómodo o la gente incómoda, los profesionales incómodos, pues no, no somos incómodos realmente, somos personas que estamos tratando de generar pues el conocimiento, la mayor información para mejor reflexión, para mejores decisiones, para mejor dirección, todo, ¿no? Para mejor ¿cómo se dice? Propuestas de proyectos en todos los ámbitos. Yo creo que eso lo deberían de ver en el mundo, o sea, sí deberían de tener esa concepción, de ver que somos como que los chismosos de, del mundo, ¿verdad? Que somos los chismosos de la sociedad y que queremos solamente sacar, como dicen, el trapo sucio, ¿no? Pero no es así, no solamente de eso se trata, sino que se trata más que nada de hacer un trabajo de denuncia, hacer un trabajo de campo, un trabajo de análisis, de crítica muy exhaustiva, muy detentiva, de todo para entenderlo mejor. Entonces, hay gente que te digo que hay mucha gente de muchos ámbitos, de muchas clases y todo, que no lo entiende así de esa forma, no lo van a ver de una manera, digamos, lo más benévola posible porque piensan que somos de ese estilo, ¿no? Medio oscuro, sí, no es así. ¿Tú crees que a veces la gente se está pecando de que piensa que el periodista peca de oscuro en su trabajo, en lo que hace, por la manera que consigue información? ¿Tú crees que eso es verdad? No, o sí, Y yo creo que no se equivocan muchas veces. o sí. No, es que, a ver, eh, hay como un miedo, no sé cómo será, ahí reitero, no sé cómo será la situación en México, pero hay un miedo muy importante o muy fuerte en algunos sectores, incluso en sectores académicos, para llamar a las cosas con su nombre. Por ejemplo, si yo te pago a vos por información, yo seré un espía, yo seré un investigador privado, estaré tratando de armarle una causa a alguien, seré un operador judicial, pero yo no soy un periodista, por más que yo diga que soy un periodista. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de personas y cada vez se ve como más evidente en los medios tradicionales, por ejemplo, como puede ser la televisión, un montón de personas que se autodenominan periodistas, pero que de periodistas no tienen nada. Y hay un miedo como muy arraigado en decir, no, pero lo que vos estás haciendo no es periodismo. De última, serás un presentador, serás, qué sé yo, entrevistador, pero no periodista. Entonces, una de las cuestiones, y que tampoco es un planteo muy popular, ¿no? Pero una de las cuestiones que a mí me gusta siempre reforzar es que a veces hay que decir las cosas por su nombre. Y si uno no está haciendo periodismo, por más que diga que es periodista, no es periodista. Y acá en Argentina eso queda muy en evidencia porque hay como dos grandes grupos hegemónicos de comunicación, uno proestatal y uno antiestatal, en donde es muy difícil encontrar a alguien en esos
en esos medios, reitero, los dos hegemónicos y los dos muy enfrentados editorialmente, es muy difícil encontrar a alguien que haga periodismo. Tenés productores y gente capaz que de líneas medias que son periodistas de raza y que respetan los lineamientos éticos, pero después es muy difícil, ¿sí? Hay, no sé, por decirte algo, conductores que hacen entrevistas, pero yo creo que hoy tendríamos que definir si eso es periodismo o no, porque hacer entrevistas es una parte de la labor periodística, pero hacer entrevistas no te define como periodista, ¿no? Y hay mucha gente que ha estudiado periodismo, pero yo también estudié martillero y corredor público, que sería algo así como real estate en otros lugares, y no lo soy, porque no lo ejerzo y porque, bueno, lo estudié en un momento de mi vida en donde no tenía otra cosa que hacer. Pero, o sea, haber estudiado algo no te convierte en algo por tener el título. Hay algunas profesiones en donde no solamente tenés que llevar el oficio adelante, sino que tenés que tener una matriculación, como puede llegar a ser la medicina o la abogacía. Entonces sí o sí necesitas estudiar. Pero hay un montón de periodistas propiamente dichos, de oficio, que no han estudiado, y hay un montón de personas que han estudiado, que incluso ahora buscan denominaciones ya a mí me parece mucho más honestas, que ya ni siquiera son periodistas, sino que son comunicadores o comunicadores sociales. Me parece mucho más honesto decir, no, yo soy comunicador, no soy periodista, que el problema que tenemos, como el que vos mencionabas, ¿no? En donde, claro, ¿cómo la gente no va a decir que hay periodistas que son oscuros? Porque hay personas que están diciendo que son periodistas que tienen actitudes oscuras y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tendría que ser el periodismo, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, ahí es una de las cosas que yo digo siempre, todos nos podemos equivocar. El problema está en cuando o lo hacemos a propósito, entonces si lo hacemos a propósito no es una equivocación, o cuando deliberadamente estamos omitiendo pasos que el periodismo tiene que seguir, ¿sí? Y hay cosas con las que no se puede negociar, ¿sí? Entonces, hay pasos que uno puede llegar a ser más flexible. Por ejemplo, nosotros podemos debatir durante horas si se puede o no, si el interés público está en juego, usar una cámara oculta. Vos podrás estar a favor, yo voy a estar en contra, vamos a debatir, pero estamos ahí en el límite. Sin embargo, por ejemplo, que yo te decía el primer ejemplo, lo de pagarle a una fuente por información. Ahí ya no, ahí ya te pasaste un límite. Ni hablar de mentir sobre lo que vos me dijiste. O sea, no. O generar un proceso de desinformación. No, tampoco. No. ¿Entendés? No, hay cosas. Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Poder hacer ficción, poder hacer, bueno, un proceso de desinformación, pero no es periodismo. Entonces, creo que capaz que nosotros mismos, que a veces decimos, la gente tiene una concepción mala del periodismo. Y bueno, porque es culpa de los no periodistas que se hacen pasar por periodistas o que creían que eran periodistas, pero en realidad no cumplían las reglas básicas. Entonces, ¿crees que el periodismo es algo ortodoxo? Yo creo que hay una parte que tiene que ser ortodoxa. Sí. ¿Por qué? Porque hay reglas básicas que tenemos que respetar. Porque si no estamos, o sea, si no estamos solamente comunicando por el hecho de comunicar, que está perfecto, ¿sí? Y hay un montón de espacios en donde se puede hacer. Pero tienen que haber algunas reglas. En mi caso, a ver, yo adhiero al código de ética de FOPEA, pero pueden ser otras, que hay límites por los que no podemos pasar. Y eso tiene que ser una reflexión previa al ejercicio, no es que, uy, estoy haciendo una entrevista, pregunté algo y digo, uy, mira, me equivoqué, no lo pongo. No, yo antes de ir a hacer la entrevista tengo que reflexionar sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la profesión que estoy haciendo. Si no estoy haciendo otra cosa, y está perfecto que uno quiera hacer otra cosa, pero no me digas que es periodismo. ¿Entendés? Ese es el tema. Y reitero, puede ser que yo sea de la escuela donde más ortodoxa, digamos, de entender este tipo de cuestiones. Hay personas que van a ser mucho más flexibles y tienen sus motivos y me parece súper válido. Pero a mí me parece que hay límites que no hay que cruzar. Y si vos estás por diferentes situaciones obligados a cruzar ese límite, siempre podés decidir no hacerlo, ¿sí? Podés renunciar, podés irte de tu trabajo, ¿sí? Siempre se puede. Entre la espada y la pared siempre podés elegir la espada. Ahora bien, a veces es mucho más fácil decir, bueno, agachás la cabeza y haces lo que te piden tus editores,
y seguís para adelante y después te convertís en lo que, el ejemplo que vos decías de la gente que decía que el periodismo era una profesión oscura. Entonces, bueno, tenés esos dilemas. Siempre se puede elegir. Lo que pasa es que a veces elegir conlleva decisiones que son muy difíciles. Claro, Y con un daño para la economía, como mínimo. sí. Tú comentas acerca de la innovación. Para ti es importante ese aspecto. Dime, ¿cómo puede aquí la innovación mejorar o trabajar en pro del periodismo? Podemos ir hacia un periodismo innovador? ¿Se puede llegar a eso? Mira, se puede innovar de muchísimos aspectos. Lo que parece como más, a ver, como que sería la innovación más evidente, es cuando uno es innovador en la narrativa, ¿no? Uno busca nuevas maneras de narrar las historias, siempre cumpliendo primero con el periodismo clásico, ¿no? Buenas entrevistas, que toda la información esté completa, que se empiece, que se termine, las reglas básicas. Una vez que vos tenés todas las reglas básicas realizadas, uno puede ser innovador en la manera de contarlo, por ejemplo. Entonces ahí uno puede ser innovador. Uno puede ser innovador en las herramientas que usa. Por ejemplo, si yo te grabo a vos con 2 cámaras de 360 y después mezclo esas imágenes y le doy a alguien para que lo vea en un casco de realidad virtual, y durante un tiempo ese medio va a ser innovador. Entonces, uno puede tener la innovación desde ese punto de vista, y uno puede tener la innovación en usar estilos narrativos de forma escrita. Por ejemplo, si yo te hago una entrevista y te la cuento como si fuera, no sé, un hilo de Twitter, eso durante un tiempo fue innovador. Después, como toda innovación, se adopta o se elimina. Escribir las notas periodísticas de policiales, como viejas crónicas de policial negro, de la novela policial clásica, eso durante un tiempo fue innovador. Después, como todo, se adopta. Entonces, la innovación puede estar en diferentes aspectos, ¿sí? Y el más evidente, reitero, es el que llega al público. O sea, la forma de mostrarlo es como el que se ve enseguida. Sin embargo, por ejemplo, los resultados de las investigaciones de periodismo de datos, todavía algunas cuestiones siguen siendo innovadoras, pero eso el público no ve nada, solamente ve el resultado. Todo el trabajo previo lo sabemos vos y yo, y listo, y se terminó. Y hay mucho trabajo innovador detrás de eso. Por ejemplo, las investigaciones tipo Panama Papers. Súper innovador, una coalición internacional de periodistas investigando un solo tema, ¿sí? Que tenía ramificaciones multinacionales. Transnacional, mejor dicho. Súper innovador. Y bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado, lo que la mayoría del público vio fue la denuncia, pero no se ve todo el trabajo detrás y todo lo que tuvieron que usar y la cantidad de dispositivos que tuvieron que usar para poder mantener en secreto lo que estaban investigando. Y ahí hay todo un trabajo innovador. Entonces también puedes innovar en la técnica, lo que pasa que a la hora de venderlo propiamente dicho, decir, bueno, miren qué innovador que somos, y como es que es más difícil. Por ejemplo, si en las entrevistas por videollamada, y en 2014 eran súper innovadoras. Sí. Que vos podías hacer una entrevista en vivo en algún canal de televisión con alguien que estaba en el otro lado del mundo. Súper innovador. Hoy, la verdad es que nosotros que estamos, ¿a cuántos miles de kilómetros estamos? Un montón. Y estamos hablando para tener una entrevista y vos vas a cortar conmigo y vas a tener otra entrevista con alguien en Japón. Y ya, o sea, la innovación en el medio fue innovación durante un tiempo corto. Ahora bien, existen como muchos campos abiertos en donde estoy viendo, si me puedo hacer un rato, porque vos no sabés lo complicada que es mi agenda últimamente. Este último año fue terrible. Pero si me puedo hacer un tiempo, voy a tratar de ver si puedo profundizar en los diferentes campos en donde veo que el periodista, y más que nada el periodista solo no, pero sí un grupo de periodistas o un grupo interdisciplinario,
dónde pueden innovar y dónde puede haber cambio y dónde puede haber innovación de la buena, digamos, ¿sí? Y una de las oportunidades con la que estoy coqueteando desde hace un par de años y que ahora parece que está tomando por fin fuerza, es todo lo que está alrededor del denominado metaverso. No sé qué tanto estás al tanto del tema, pero ahora que ya se haya metido tan, perdón, tan fuerte Facebook y que Amazon y Google y después varias de las grandes estén tan metidas en el tema, como que le da un reflote, y creo que ahí puede haber mucha innovación, no solamente en cuanto a contenidos, ¿sí? En cuanto a manera en que el periodista cuente la realidad, y que vos lo mencionaste antes y a mí me gusta siempre decirlo, de la mejor información posible para que cada uno pueda tomar las mejores decisiones y su calidad de vida mejore, o por lo menos no empeore. Veo muchas posibilidades también para que haya innovación en los modelos de negocio. Vos, una de las cosas que me preguntaste al principio era cómo estaba la situación de los periodistas, y yo te dije, mira, la brecha salarial es muy grande. Entonces, eso dificulta obviamente un periodismo profesional. Bueno, hay muchas oportunidades alrededor de esta nueva generación de Internet, que sería el metaverso, mucha oportunidad de negocio propiamente dicho, algo que muchas veces a los periodistas no nos gusta hablar, que es hablar de dinero, ¿sí? O sea, como que nos sentimos sucios porque nuestro trabajo sea remunerado, y que lo que nosotros hacemos no deja de ser una actividad económica. Hay mucha oportunidad de sustento en ese nuevo universo de Internet. E incluso si el metaverso no llega a ser lo que se promete que puede llegar a ser, todo alrededor del universo de las blockchain, combinado con las comunidades, que es una de las cosas en las que muchos medios están trabajando desde hace muchos años, todo ese mundo unificado da mucho lugar para la innovación, y da mucho lugar para la innovación en cuanto a modelos de negocio, que es, me parece, algo que no se está explotando, y que bueno, si tengo un rato en los próximos meses voy a trabajar sobre esa temática con algunos textos en mi blog para ver si alguien más está de acuerdo, si yo soy uno que está viendo cualquier cosa. ¿Qué puede pasar? Sí, exactamente. Bueno, y espero que, pues bueno, toda esta reflexión que nos has dejado, vaya, nos haga entender mejor el trabajo periodístico, que lo hagamos de una manera disruptiva, diferente a la conocida, ¿no? Porque se puede hacer algo diferente, algo original, algo mejor cada vez, ¿no? No conformarse con lo que hay, con lo que es, sino pues hacerlo cada vez mejor. Y eso tiene que aplicarse en todos los sentidos, no solamente en periodismo, también en todo en general, ¿no? Y pues obviamente que la innovación es un eje muy bueno para las personas o para todos en general, para hacer un mejor trabajo, o hacer mejor la vida y mejor las cosas, hacer mejor todo lo que se conoce, y sorprenderse uno con eso también, porque eso es importante absolutamente, ¿o no? Bueno, al final de cuentas, no deja de ser un autor que busca generar un impacto con lo que hace. Y lo dije hace un ratito y lo reitero, para mí el periodismo es, ante nada, una puerta de acceso a la mejor información posible para que vos y yo podamos tomar las mejores decisiones. Y que nuestra calidad de vida por lo menos no empeore, que es lo que para mí es súper clave. Mala información es igual a malas decisiones es igual a empeorar la calidad de vida. A partir de esa base, si cumplimos con esa base, todo para arriba es para mejor. Claro. Una de las cosas que a mí a veces me asusta, a ver, pero que me genera ruido, y como estoy mucho, tengo mucho intercambio con alumnos, a veces lo veo porque son como los que están con más ganas, es que uno dice, bueno, no, pero voy a salir y voy a innovar y voy a ir con, no sé, para hacer proyectos de realidad virtual. Y capaz que nunca hicieron una nota clásica bien hecha de periodismo, ¿sí? Una noticia básica. Entonces, es como que uno tiene que, por más que uno, o sea, yo siempre soy post-innovación, también hay que pasar los primeros pasos
que todo eso también es súper importante si hay estudiantes que me estén viendo. No tratar de quemar las etapas del aprendizaje de la formación clásica. ¿Por qué? Porque antes que nada hay que leer un montón y después hay que escribir otro montón. Y después, cuando ya pasas esas dos etapas, ahí recién, por lo menos es lo que yo siempre decía como editor, ahí recién te tenés que largar a innovar porque ya tenés un background, una base fuerte, digamos, de formación. Es difícil, obviamente, si hay alguien que es ansioso, si hay gente ansiosa en la de nuestro gremio, es súper difícil, pero no es imposible y hay que tratar de siempre trabajar con eso. Y otra de las cosas súper importantes, que ya lo mencionamos y que vos también lo dijiste, trabajar todo el tema de lo que es ética como respaldo para decir que lo que estamos haciendo es periodismo, ¿sí? Entonces, eso también me parece que es algo que siempre que se puede, que hay que resaltar. Sí, todo esto que estás diciendo hay que rescatarlo y no echarle un saco roto. Esto es ponerlo en práctica, implementarlo. Y obviamente esto transforma la vida en algo mejor todavía, todo, a todos. Y bueno, O al espero menos que no empeore. y al menos que no empeore, exactamente. Claro. A ver, súper ambicioso, a mí me encanta, o sea, obviamente nosotros lo hacemos porque queremos que el mundo sea un lugar mejor, pero en el peor de los casos que no empeore. O sea, si nosotros podemos solamente que no empeore, bueno, ahí yo ya me siento satisfecho. Y uno dice, uy, Mauro, tenés algunos tintes muy poco optimistas en algunos aspectos. Y sin embargo, si uno se pone a reflexionar, vos imaginate qué importante es para una persona anónima, que ni siquiera va a saber que sos vos que lo estás ayudando, que evite tomar una mala decisión que empeore su calidad de vida. Que de por sí, en estas condiciones, estamos todos bastante complicados, ¿sí? Porque es lo que vos decías al principio con el tema de la pandemia, ¿sí? Nuestra realidad cambió totalmente. Y vos imaginate que alguien que vos no conocés, sin que vos te des cuenta, evitó que vos tomaras una mala decisión por tener mala información. El famoso héroe sin capa, que encima es totalmente anónimo porque vos, al no tener esa mala información, porque alguien la filtró por vos, que vos no lo sabés, no tomaste esa mala decisión y no empeoraste tu calidad de vida. Y cuando uno trabaja con nosotros tenemos un gremio que es un poco, a mí me gusta decir que muchas veces tenemos alma de diva, no sé cómo será, de estrella sería, como de estrella, porque nos gusta resaltar muchas veces, y conozco muchísimos que le pasa lo mismo. Cuando uno menciona que en realidad es un trabajo que en la mayoría, si está bien hecho, va a ser un trabajo anónimo y que nadie se va a dar cuenta que existe, porque es un trabajo que solamente va a salir cuando esté mal hecho, qué difícil que es sobrepasar esa barrera y darse cuenta que lo que uno hace, que no es visto, que no va a tener reconocimiento, pero que al menos evitó que la gente empeorara su calidad de vida. Qué difícil que es aceptarlo, pero una vez que uno logra eso, dice, bueno, vamos para adelante porque esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es un proceso que lleva a veces años darse cuenta. Porque a todos nos gusta, qué sé yo, hacerle la entrevista a la estrella de rock, ir de viaje a una cobertura a algún lugar de un conflicto para mostrarlo mejor, usar la última herramienta para mostrar, no sé, alguna situación extrema, qué sé yo, la erupción de un volcán. A todos nos encanta eso y figurar o firmar las notas. Una de las primeras cosas que a mí me gustaba de trabajar en un medio gráfico era poder firmar las notas y la verdad es que después de las primeras es como que ya es todo lo mismo, entonces te das cuenta que en realidad el verdadero valor de lo que verdaderamente tendríamos que hacer está en otro lado, y bueno, una vez que uno lo acepta, después como que te abre un mundo de posibilidades con menos glamour, pero quizás con más satisfacción a la hora de irse a dormir. Así es, definitivamente. Con esto cerramos, te digo, concluimos esta entrevista y este debate o discusión que ahorita acabamos de compartir, pero obviamente en un ambiente bastante respetuoso y que aprendo también yo y tú también te Fue enriqueces también. mutuo.
y todo eso. Y bueno, te digo que espero que se abran más espacios, digamos, en la forma presencial para discutir esto. Obviamente que la pandemia no apremie demasiado como lo suele hacer ahorita, pero bueno, yo espero que en poco tiempo, no tan lejano, se haga algo mucho mejor como ahorita. Y pues te digo, regresar, digamos, casi parecido a lo que alguna vez vivimos antes de esta pandemia. Y bueno, pues con esto cerro la sesión y pues ya me di cuenta que concordamos y pues espero que esto no lo echemos en saco roto, te digo. Y se queda esto para la posterioridad. Y bueno, con esto terminamos, pero te agradecemos muchísimo este intercambio de información, de conocimientos, de experiencias, de todo lo que nos aportaste con tus experiencias, con tus experiencias del día al día, con esas cosas que pues, también ocurren contigo también personalmente y que bueno, eso también se va a otras partes, ¿no? Porque pues todo va ligado, ¿no? Nada es aislado aquí en este mundo, en esta vida nada es aislado, todo está al final de cuentas concatenado. Yo siempre digo eso. Y definitivamente esto lo vamos a seguir viendo a medida que pase el tiempo. Y vamos a ver qué pasó después y ya regresamos para comentar eso con más detención y con más tiempo, definitivamente. Será hasta la próxima, entonces. Y bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias, amigo. De verdad te agradecemos mucho, Mauro. De verdad, un fuerte abrazo desde México, desde Jalapa, Atenas Veracruzana, como aquí la llamamos, la ciudad de las flores también. Pues te mandamos un saludo muy grande y afectuoso y esperamos que un día nos podamos reencontrar los mundos aquí y pues que vuelva todo como antes era quizás, pero de una manera diferente y mejor. Que haya En algún sido momento y que haya sido un cambio para bien. Y yo estoy seguro que podré visitarte y visitarlos a todos ustedes y estar ahí juntos compartiendo todo esto que pasó. Y es seguro igual hasta en un futuro reírnos en un pop, o como digan esa palabra, barro, o como le quieran llamar, y hablar de este tema, definitivamente. esperemos que así sea. Espero que esté seguro que va a ser la verdad, va a ser un día de puras risas y ratos agradables, estoy seguro que sí, definitivamente. Y bueno, amigos y amigas, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima emisión, en la charla de Coco. Chao.